Muy bien, entonces vamos a validar cuál es el funcionamiento del software de AutoSim. Como en todo programa de Windows tenemos menú archivo, ¿sí? En las características más importantes y destacables es que podemos generar un ejecutable, un punto .exe y así ejecutar el archivo o el programa que hagamos sin necesidad de tener el software instalado. Y podemos validar las licencias y si esta ventana de actualización está activa, quiere decir que tenemos una versión nueva por ejecutar. Los menús clásicos como por ejemplo edición, la cual tiene deshacer, restablecer, cortar, copiar, pegar. Algunas barras de herramientas, visualización en pantalla completa, compilación, esto es muy importante para cuando estemos trabajando en PLC, herramientas como tal de personalización del entorno y finalmente ventanas en las cuales podemos ver en diferentes mosaicos. Muy bien, entonces a mano izquierda en el menú proyecto podemos ponerle el nombre deseado al proyecto. Importante tratar de no utilizar tildes ya que el software está generado a nivel mundial y las tildes y algunos elementos como la ñ no están predeterminados. Así que tenemos opción de programas para programar un PLC, la lista de símbolos, ¿sí? La configuración de algunos dispositivos como el simulador, documentación adjunta, la cual vamos a ir estudiando, diferentes archivos que genera el programa cuando se está ejecutando, puesta en marcha o puesta a punto de diferentes programas que vamos realizando. El iris es muy importante, todos estos menús se pueden ejecutar dando clic derecho, se nos abrirán las opciones más relevantes. Esto sería para todo lo que es la parte en 2D y 3D. La parte de simulación la encontramos en este icono verde, el cual vamos a dar clic derecho y vamos a añadir el primer simulador. Se nos aparece esta ventana en blanco con una bandera a cuadros y ya tenemos acceso al simulador. Entonces, podemos ejecutar el simulador de distintas maneras. Como primera medida, la librería de simulación, damos clic allí y se nos abre el asistente de objetos de simulación. Damos clic en más para poder visualizar todo lo que podemos hacer. Como lo mencionábamos anteriormente, podemos hacer adquisición de datos, dibujos, trabajar con electrónica digital, sistemas eléctricos, tanto en norma americana como en norma europea. Podemos tener también sistemas hidráulicos o combinados hidráulico y neumático, modelizado de sistemas de control, también operaciones matemáticas como tal, neumático, objetos que podemos ir definiendo poco a poco y finalmente en otros podemos trabajar todo lo que es PLC. Muy bien, otra forma de entrar al mismo menú es darle clic derecho, añadir un objeto y podemos entrar al mismo menú. De esas dos maneras son las más recomendables para que lo vayamos trabajando. Entonces, hoy nos corresponde hablar sobre la parte neumática, por ejemplo. Entonces le voy a dar clic en más en la pestaña neumática y se me abren varias opciones. Como tal tenemos accesorios, actuadores, alimentación, detección, líneas, lógica, como tipo con puertas lógicas que podemos ir utilizando, eh, neumática proporcional, reguladores de caudal, también de presión, temporización y distintos tipos de válvulas. Entonces vamos a implementar un circuito como ejemplo. Bien, entonces vamos a mirar este ejemplo, el cual es un control simple de un cilindro de doble efecto, es un control directo en el cual una válvula accionada manualmente 5.2 con retorno por muelle o resorte va a accionar un cilindro de doble efecto. Vemos que tiene reguladores de caudal y el cilindro como tal. Entonces nos dice que el cilindro de doble efecto se diferencia versus del simple efecto, ya que no tiene retorno automático por muelle dicho cilindro y debe ser controlado a través de una válvula 5.2. Importante entonces recordar la simbología técnica, la cual nos habla entonces de que la presión entra por la vía P, sale por la B hacia la retracción del cilindro y por la A entonces haría el retorno. Así que vamos a implementar este circuito directamente en el software. Bueno, en el menú que teníamos anteriormente, vamos primero, como primera etapa, voy a iniciar de abajo hacia arriba. Entonces vamos a sacar algo que son los accesorios. Recordemos que uno de los accesorios más importantes que tiene
la neumática es el tratamiento de aire, donde tenemos diferentes tipos de filtros, los cuales podemos ir utilizando. Es importante saber que sin esto, sin un buen tratamiento de aire, nuestros sistemas neumáticos no van a operar correctamente. Entonces ya tenemos un filtro. Este filtro particularmente tiene drenaje automático. Lo otro que vamos a hacer entonces es sacar un filtro. Posterior a ello sigue un regulador de presión. Entonces vamos a buscar donde está la opción de regulación de presión y vamos a sacar el primer regulador, que va a ser un regulador ajustable. Lo coloco de esta manera y puedo darle clic sobre el elemento, clic derecho y una rotación, la cual va a ser de 180 grados debido al sentido del flujo. Necesitamos que primero filtre y luego regule. Entonces, esa sería nuestra primera parte del proceso. Luego, recordemos que podemos accionar también de aquí, de la parte superior. Vamos a sacar un elemento extra, que sería un manómetro, el cual me permite visualizar la presión a la cual estoy entregándole al circuito. Bien, entonces, bueno, nuevamente para sacar el manómetro le vamos a añadir un objeto y es un accesorio. Entonces lo voy a colocar en esta parte y aquí vamos a poder visualizar. Importante entonces la entrada de aire al lado izquierdo del filtro. Para ello también podemos usar la parte de paleta que se encuentra a mano inferior izquierda, la selección, y aquí podemos tener acceso rápido a diferentes contactos eléctricos, salidas, eh, fuentes de alimentación, asimismo sistemas hidráulicos y neumáticos. Entonces vamos a seleccionar el sistema neumático y vamos a seleccionar una entrada de presión de aire, que es este triangulito que vemos acá. Lo voy a girar 90 grados solamente y lo voy a colocar a la entrada del filtro. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Por ejemplo, aquí ya tenemos una unidad filtro regulador con manómetro sin lubricación. Recuerden que los componentes modernos no necesitan lubricación extra. Y aquí vamos a generar lo que son la presión. Entonces, ¿cómo saco este menú? Tengo dos opciones. La primera es darle doble clic sobre el objeto. Sobre cualquier objeto opera de la misma forma. Cambio las unidades en bar, por ejemplo, para que me permita generar como entrada 8 bar de presión. Vamos a dar clic en aceptar. Digamos que esta es la presión del compresor. Posteriormente también quiero regular. Entonces voy a trabajar a 5 bar el circuito que voy a ejecutar. Entonces otra opción para entrar al mismo menú es clic derecho, propiedades. Y lo mismo, puedo generar entre hectopascales, megapascales o en bar. Habíamos dicho que 5 bar, presión de salida, vamos a colocar 5 y doy clic en aceptar. Luego hago lo mismo con el manómetro porque tengo dos escalas de medición, solamente pascales y bar. Le voy a dar clic en bar para poder visualizar la presión en bar. De esta manera ya tengo todos los elementos en la misma unidad de medida. Otra cosa importante es que podamos dar clic derecho y darle fijar unidades por defecto. Sobre cualquier parte de la ventana podemos, en la unidad que más nos guste trabajar o que más conozcamos por la aplicación, podemos dejarla como por defecto en megapascales o en bar. Para los ejemplos vamos a trabajar en bar. Muy bien, ya con esto tenemos una entrada de 8 bar de presión, una regulación a 5 bar y ya tendríamos una unidad de tratamiento de aire. Importante entonces, a mano izquierda también voy a tener esta misma opción. Es lo mismo, ¿sí? Pero es importante que yo también, cuando estoy haciendo un plano neumático que voy a entregar para una instalación, por ejemplo, de alguna máquina, hacerlo desde cero con los elementos como los entrega el catálogo. Esta es la simbología técnica abreviada. Es importante colocarla por lo que les comentaba, ya que la filtración y la regulación es uno de los esquemas más importantes que tiene la neumática, ya que con un buen tratamiento de aire podemos funcionar correctamente todos los sistemas que vamos a implementar. Bien, ahora algo muy importante que vamos a realizar es la primera instalación de la válvula. Para ello vamos a neumático y válvulas. Tenemos válvulas 2.2, 3.2, 4.3,
4.2, otro tipo de 4.3. También tenemos válvulas tipo, perdón, estas son válvulas 3.3, 4.3 y aquí tenemos válvulas 5.2 y 5.3. Entonces, recuerden que vamos a controlar un cilindro de doble efecto. Voy a sacar una válvula 5.2. ¿Cómo la configuro? Bueno, clic sobre la válvula, clic derecho propiedades o doble clic sobre el elemento. Se me abren las propiedades de la válvula. Entonces, al lado izquierdo tengo la opción de colocar el control, el accionamiento como tal. Entonces tengo todas estas opciones. Tengo un pulsador con tipo Z o paro de emergencia, retorno por muelle, pilotaje neumático, accionamiento eléctrico, rodillo. Estas que están pintadas son solenoides hidráulicas. Y aquí ya tenemos las servopilotadas, por ejemplo, los enclavamientos, otro tipo de rodillos y finalmente palanca y pulsador rasante. Para el ejemplo vamos a utilizar el último elemento, que es un pulsador rasante sobre la válvula. Luego vamos a hacer el retorno, que para este ejemplo va a ser retorno por muelle mecánico. Doy clic en aceptar y ya tengo mi válvula configurada. Ahora recuerden, por 1 vamos a colocar la presión, ¿sí? La válvula, miren cómo inmediatamente va a su posición inicial. Posteriormente voy a hacer un poco de zoom para poder visualizar mejor. Posteriormente vamos a conectar las salidas del cilindro. Recuerden que hay dos tipos de salidas en los sistemas neumáticos. Escapes a la atmósfera, como son estos de acá. Este es un escape directo a la atmósfera, pero las válvulas 5.2 normalmente cuentan con un silenciador, el cual es un accesorio. Entonces vamos a neumática accesorios y vamos a encontrar un silenciador. Recuerden que puede disminuir el ruido hasta en 40 decibeles. Es fundamental, ya que en un proceso industrial siempre hay decenas o cientos de válvulas operando al tiempo, y esto nos ayuda a disminuir el ruido. Copio y pego el silenciador, ya que es el mismo. Ya tengo mi accionamiento, ahora falta mi actuador. Pero antes del actuador, recuerden que venían los reguladores de caudal unidireccional. Entonces, aquí tenemos dos cosas. La primera, los reguladores de caudal pueden ser bidireccionales o unidireccionales. Este conjunto de regulador de caudal con válvula check me convierte en el regulador en unidireccional. Los voy a girar ambos 90 grados. Pero si vemos, están bastante grandes en el esquema. Entonces vamos a hacerlos un poco más pequeños. Para ello, entonces voy a darle doble clic, por ejemplo, sobre la válvula check o válvula unidireccional, y en esta selección voy a ir a la parte más inferior y aquí vuelvo a tener nuevamente la válvula check. Miren cómo se redujo sustancialmente su tamaño a la mitad. ¿Esto para qué? Porque puedo tener reguladores más grandes o más chicos dependiendo de la aplicación. Sin embargo, para lo que estamos haciendo, de verdad es importante tenerlos más pequeños para que nuestro esquema se vea mucho mejor. Aquí podemos seleccionar el porcentaje que va desde el 0 para completamente cerrado o 100 para el completamente abierto, y vamos a dejarlo en una apertura del 75%. Bueno, solo para el ejemplo que estamos haciendo. Ahora, de acuerdo al esquema, estos dos elementos van juntos, así que vamos a hacer un poco de zoom acá para poderlos visualizar mejor. Y vamos a ver algo, y es que yo los puedo acoplar. Entonces, para la parte neumática, los acoples son de color azul, como celeste, y ahora ya me quedó un conjunto, un solo bloque. ¿Qué sigue entonces a continuación? Yo puedo seleccionar, bien saben que acabamos de seleccionar dos elementos separados. Ahora lo que puedo hacer es un solo bloque. Voy a ejecutar esto, los voy a seleccionar todos y voy a dar clic derecho y voy a dar donde dice grupo. ¿Qué hace el programa? Entonces ya no me deja cuatro elementos sueltos, los dos, el regulador, la check y las dos uniones, sino que ya me deja un solo conjunto. Muy bien, con esto entonces ya tenemos nuestro primer regulador de caudal abierto al 75%. Ahora, ¿qué nos resta? Bueno,
colocarlo acá al lado del cilindro, ¿cierto? Por eso hago dos. Recuerden que la configuración que estoy haciendo en estos reguladores de caudal se llama meter out, la cual busca regular la salida de aire de la recámara del cilindro. Ahora bien, ya tengo mi esquema. Voy a hacer nuevamente un poco de zoom para poder visualizar mejor y voy a traer mi actuador, el cual lo voy a encontrar en la parte neumática. Actuadores. Lo traigo para acá, lo arrastro y bueno, lo voy a colocar un poco más abajo y voy a colocar este regulador sobre las entradas de aire al cilindro. Lo voy a mover un poco a la izquierda y ahora vamos a seleccionar acá de la salida 2, quiero que se conecte a, a la parte anterior o a la parte delantera del cilindro para que cuando se ejecute la apertura de la válvula principal, entonces le llegue aire comprimido y se retraiga. Ok, recuerden que está saliendo presión de la vía 1 a la vía 2 del cilindro. Vamos a configurar el cilindro, es importante esto. Damos doble clic sobre el elemento y ahora me está preguntando por varios detalles que yo puedo implementar acá. Lo puedo parametrizar desde cero, en lo cual puedo dimensionar entonces el diámetro del émbolo, el diámetro del vástago, la carrera del cilindro propiamente y simular la carga que pueda arrastrar. Puedo seleccionar también el tipo de vástago para que sea de un vástago simple, doble vástago o por el contrario un cilindro sin vástago. El émbolo también yo lo puedo seleccionar sin amortiguación, con amortiguación fija o con amortiguación variable. Vamos a seleccionarlo con amortiguación regulable en ambas extremos del émbolo. Y puedo seleccionarlo con un tope final o sin tope. Bueno, vamos a dejarlo sin ningún tipo de tope. Y asimismo puedo también ir cambiando o variando el tipo de cilindro. Simple efecto con retracción, con expansión o un cilindro de doble efecto. Vamos a dejarlo configurado de esta manera y doy clic en OK. Ya tengo mi cilindro completamente dibujado, mi circuito como tal. Voy a dar doble clic nuevamente sobre el elemento y le voy a quitar los detalles. Desmarco esta opción que dice mostrar detalles para que mi circuito se vea más limpio. El cilindro va quedando en diferentes posiciones, pero cuando doy clic en Go en la parte superior, entonces al llegarle presión al sistema, la presión recuerden que se muestra en color rojo, acá en este simulador, el cilindro automáticamente va a retraerse ya que la recámara anterior del cilindro se llena y aquí tenemos la presión de salida de 5 bar. Cuando accione el botón, entonces mi cilindro debería salir con una regulación de caudal o de velocidad del 75% y retraerse con el mismo porcentaje de apertura, tal cual como lo seleccioné. Entonces de esta manera podemos ejecutar circuitos en AutoSim. Bueno, doy clic en la pelotita, se cierra como tal el simulador y voy a mostrar la última parte. Si quisiera en este caso cambiar los accionamientos y que no fuera una válvula monoestable sino biestable con otro pulsador al lado derecho también como tal, voy a dar clic acá y coloco los dos pulsadores. Ahora recuerden que este tipo de válvulas tiene memoria, por lo tanto cuando acciono el cilindro queda extendido, ¿sí? Y la única manera en que puede retornar es dándole clic o bueno, presionando el botón del lado contrario de la válvula para que pueda retornar. Otra ventaja que tiene este software que es muy llamativa es que cuando yo tengo frente a mí algún elemento que quizá no conozca, por ejemplo, algún tipo de válvula en especial, vamos a ver las válvulas. En la parte inferior, a todo el centro de la opción del asistente de objetos, voy a dar clic en el símbolo de pregunta. Cuando expando este menú, me aparece toda la información acerca de las válvulas de control direccional, donde hablamos del número de vías y posiciones, los tipos de accionamientos, los funcionamientos tanto monoestables como biestables, los diferentes pilotajes que podemos encontrar en la válvula, los accionamientos eléctricos, la descripción y configuración de los mismos,
para que quede correctamente configurado en AutoSym. Asimismo, también yo puedo encontrar diferentes tipos de información, tanto en las válvulas como, por ejemplo, en los reguladores de presión. En la mayoría de elementos vamos a encontrar un manual, una guía muy importante para poder que tanto docentes como estudiantes puedan seguirlos. Ahora bien, otra cosa es que muchos de los elementos tienen circuitos de ejemplo para que puedan ser utilizados y así poder entender mejor el concepto de lo que se está aplicando. Bueno, ya con esta información es importante siempre cada que tengamos alguna duda poder seleccionar los distintos tipos de ayudas que podamos tener sobre algún objeto. Por ejemplo, aquí el lubricador, cómo funciona y podremos apoyarnos en este tipo de ayudas que nos brinda el programa de AutoSym. Bueno, esto es un ejemplo de la configuración, de las herramientas, de las opciones. Ya de ahora en adelante nos vamos a dedicar a generar circuitos prácticos.